para que me pregunta, ay, 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 qué vida pasó. Preséntese, diga su nombre completo, qué edad tiene y dónde nos encontramos. ¿Cómo me vas a pedir la edad esta? Vamos a tener que pedir la edad. ¿Y dónde nos encontramos? ¿Su nombre? Ya. Bueno, soy Norma Uribe Triviño, tengo 70 años, por lo tanto tengo un largo recorrido por las diferentes aulas educacionales, tanto de Castro como de los alrededores. Así es que tengo hartos exalumnos y la mayor desgracia está cuando me saluda y no sé quién es. Porque obviamente que eso significa que son muchos las caras que pasaron por mí. Y estamos ahora aquí en mi casa, que vivo en la Villa Guarelo, a la entradita nomás. Fácil de llegar, así que quien quiera venir, que venga. ¿Usted en qué escuelas trabajó, profe Norma? A ver, yo trabajé alguna vez en la escuela, era 75 la estudié. Después me fui a Yaullao. En Yaullao estudié harto tiempo, de ahí me vine a la escuela 2 donde te encontré. Después de la escuela 2 me fui a la Teresa de los Andes y allí jubilé. Ah, ese tiempo cuando varios se fueron a la Teresa, pues el profe, el profe Lucho también, pues igual se fue a la Teresa, Sí, pues. pues. Yo fui mi profe jefe, Lucho pues. Cárdenas. Sí, pues. La profe Mirta, la profe Emma, la profe Nina. Claro, ese es un trago amargo de nuestra carrera profesional, porque allí la directora, que era la Sonia Pérez, pudo vengarse y discriminar, y discriminar a las personas de acuerdo a que ella quería o no en su escuela, ¿me entiendes? Por eso nos fuimos por arriba todo lo que no éramos de su agrado. Ay, hicieron un golpe de estado ustedes, nos vamos. Oye, no, si a nosotros nos echaron. Ah. No, si no te digo que Pero la ustedes se Sonia fueron, Pérez llegó y se fueron dije, en los tiempos cuando la Teresa era una escuelita casi de campo, Sí, po, sí. chiquitita, po. pero ahora ha crecido Ahora ya harto. el liceo, po. Sabes que es bilingüe, claro. Bilingüe, obvio. Así es que ha crecido mucho la escuela y me alegro porque nos acogieron bien, lo pasamos bien, la gente era sencilla, era amable. Así es que es una de las escuelas que recuerdo con cariño. Pero la escuela 2, que pudo haber sido mi segunda casa, es la que me trae más malos recuerdos. Mire cómo es la vida. Uno pasa diferentes momentos ahí en su etapa Sí, sí. de docencia. Ya no me cuéntenos ahí, ahora partamos, vamos al grano, dijo. Cuéntenos en qué momento usted integra el magisterio de Castro, en qué año, cómo se integra. A ver, muy buena pregunta. Le vienes a hacer a las viejas que no tienen memoria. ¿Qué Si voy a tiene saber en memoria, qué? tiene. Oye, yo ¿Qué vio? Porque algo tiene que haberle interesado porque Yo usted se integre. ingresé al conjunto después que me vine de Yaullao. Si tú estabas ahí en esa escuela, de haber sido por el año 80. Una cosa así. Me invitó Lalito Serna. También me invitó Raúl Miranda y ¿quién fue la otra persona? La Marita Crey. En el fondo, Lalo tenía la esperanza, en mí dijera la canción, tenía la esperanza de que mi autenticidad iba a servir para levantar la parte pícara del conjunto, o esa fase que de alegría que deben tener los conjuntos y no la tienen. Entonces, ahí me invitaron ellos con mucho cariño, Lalito, Lilo Galindo también. Y fíjate que me sirvió mucho porque fue en los tiempos en que atravesaba también un periodo difícil dentro de mi vida y el conjunto como que me revivió y me levantó para seguir andando. Entonces también, o sea, una eterna gratitud al conjunto Magisterio de Castro. ¿Cuántos años estuvo participando usted? Yo creo que como 15, igual no recuerdo bien, pero yo creo que como 15 años. ¿Y cantaba, bailaba, hacía las dos cosas? ¿Cuál era Hacía como un poco de todo, lo único que yo le decía al conjunto que no sabía tocar, instrumentos. Claro. Ahora sé por lo pícara, ¿por qué la llevaron? Claro, Me te quedó claro. Entonces, imagínate en el escenario con Raúl Miranda, los dos, como que nos... ¿cómo se puede llamar esto? Se daba como un feeling. Eso es un feeling. Entonces, él me repuntaba una cosa para allá y yo se la agarraba en el aire y se la contestaba. Entonces,
te digo, hubo un nuevo enfoque. ¿Ah? Empezó a ver eso de alegría en los conjuntos. Porque tú te fijas que de repente los conjuntos tienen una estampa de por vida. O sea, tú te pones adelante, tú detrás, tú detrás, tú detrás, tú detrás, tú detrás, listo, sonría. Cualquier cosa menos autenticidad, te fijas, es todo como reglamentado, impuesto. Y eso es lo que me da ver en los conjuntos. Entonces te fijas tú que eso como que hace falta en los conjuntos, como que apagaron la llama de la alegría. Usted contaba que fueron tiempos difíciles cuando empezaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cuenta usted que fue lo más difícil para el conjunto? Para el conjunto, Mira, claro. yo creo, hijita, que los conjuntos tienen su vida como lo tienen las personas. Pueden nacer con dificultades, con males, pero tiene que uno ir enfrentando esas adversidades y saberlas encauzar. Por ejemplo, el conjunto en sus comienzos no sabía para dónde apuntaba. Que si me escucha alguien del conjunto. Entonces nos fuimos al encuentro folclórico de Allao. En Allao había un encuentro folclórico. De magisterio, dice usted. No, ese era un encuentro cualquiera. Encuentro Sí, cualquiera. los magisterios eran rotativos en Ancú, en Churín. Ya, de eso hablamos más adelante. Este fue como en los inicios, ¿cierto? Que te inviten a un encuentro, era pero lo máximo. ¿Ya? Partimos para allá. Y obviamente que en aquellos años, bien vestidas, engalanadas, todo lo demás, 3 zonas llevamos. Y agrandados, 3 zonas. Norte, centro y sur. Obviamente que si no sabíamos hacer los nuestros, que aquí es vivíamos, ¿cómo nos saldría el norte? Imagínate, ¿ya? Y gracias a Dios que había uno como de jurado que era de Puerto Montt, no sé si era un historiador o un investigador, que se atrevió a hacer, no la llamaba de atención, sino que a manera de, ¿cierto? A manera de recomendación, en un periódico escrito, dio a conocer este error, error porque así fue, del conjunto magisterio de Castro, que se veía muy bien vestida, pero muy mal bailando. ¿Y cómo es posible que teniendo una rica historia cultural en su pueblo, tengan que estar haciendo folclore de otras localidades? Ya, qué sé yo. Bueno, la crítica fue tan buena y tan dura, varios se mandaron a cambiar después, o sea, no pudieron soportar que todo lo que se ensayó, lo que se preparó el trabajo, para que se lo den vuelta en un solo comentario, así que se retiraron como 2 o 3 personas. El resto dijo, no, yo creo que está bien, hay que seguir andando. Y el profe que hizo la tarea, el trabajo de investigación, más encima así como sarcásticamente, porque el grupo llevó de Chiloé 2 danzas, la seguidilla de no sé de dónde, ponte tú, de Puerto Rico, y el tripulado. La seguidilla no se sabía de dónde había salido porque se le entregó un profesor de Ancú. Y el tripulado se llamaba tripulado porque tenía un poco de todo, de pericona, de seguidilla, de trote, qué sé yo. Entonces el profe le mandó a pedir las historias de estas 2 danzas. ¿Quién se habría interesado, qué sé yo, por el tripulado sobre todo? Y quería saber más sobre ¿quién le iban a mandar antecedentes de la danza si ni nosotros mismos sabíamos lo que estábamos haciendo? Así que ese fue un comienzo, digamos, como todo el primero que valió la pena, porque si no todavía estábamos haciendo zona central. Sirvió la crítica, podríamos decir. Sirvió, Pues claro. Buena. No, buena. Si todas las críticas son buenas cuando uno las sabe... La sabe apreciar. Exacto, sí. Si tú sabes apreciar por qué te dijeron esto, en vez de enojarte, agradecelo, porque cuesta mucho hoy día que alguien diga las cosas de frente, digamos. Otra muy buena fue cuando ya terminamos de esta, nos dijeron que lo que teníamos que hacer
era hacer trabajo en terreno, salir al encuentro con los cultores y empaparnos de su sabiduría. ¿Qué nos dijeron? Pues así que nos pasaron un dato que había un medán por allá por Cali, Canahuito, que había un medán, en Cali había un medán, y que allí en todas esas costumbres que se practicaban en los lugares terminaban con una fiesta. Y que allí se podía encontrar muy rico material para trabajar. Oye, que se hayan ido 15 del conjunto folclórico hasta buscar información del Medán y de la fiesta. Oye, casi matan a los dueños de casa, imagínate que lleguen 15 personas más. ¿Cómo le das de comer? ¿Cómo lo tienes? Había interés. Oye, no es cierto, como te digo, es como la idea que nosotros, de tumbo en tumbo, hasta que aprendiste. Claro, hasta que aprendiste que eso no es así. ¿Ah? Porque uno piensa a veces de que la sabe toda, porque ha estado en el campo, porque ha estado cerca de la gente, no es así. O sea, el trabajo con los cultores fue un trabajo fino, delicado. Así que salimos del Medán más derrotados que no sé qué cosa, y nos volvimos a nuestras casas, dijo. Y después estuvimos haciendo el comentario, igual, de cuál era la falla, cuál era el error que no se debía de cometer. Y te cuento esto para que veas tú que impulsar una agrupación o una institución cuesta, no es fácil, no es fácil, es como la vida de un hombre. Ahora, lo importante del conjunto, yo hablaba a la gente que marcó los inicios del conjunto, los pedestales, los pilares del... Nómbrenos esos pilares, a ver, ¿cuáles son esos pilares? Ver si me puedo acordar, ya, yo te voy a decir, por ejemplo, para mí los grandes pilares del conjunto, de los que alcancé a conocer, es por ejemplo Eduardo Cerda, que no lo puedo olvidar, y que hace mucha falta, Raúl Miranda, Lilo Galindo, la Silvia Gómez, la Marita Kreger, a ver, ¿quiénes más pueden ser? Don Carlitos Gómez, que fue uno de los acordeonistas del conjunto de mucho tiempo, Neto Borque, y eso. En todo caso, hay un texto donde sale la mayoría de la gente que han marcado sitio en el conjunto. Por si acaso después se puede rellenar. ¿Y cómo usted se acuerda de ese momento cuando alguien le dijo que se vaya a empapar de los cultores y lo vivió en vivo? ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió ahí cuando en el campo usted empezó a escuchar estas melodías o estas danzas de la gente? Que ya ya no le podían decir que se recopiló en tal parte, sino que usted se estaba haciendo carne, ¿cierto? A través de su presencia. ¿Cómo se siente haber vivido ese momento? También es un regalo también que yo creo que vivieron en su vida, porque todos no tuvieron la oportunidad. Nosotros tuvimos esa oportunidad, bien dice, porque ahora no encuentras cultores, o sea, tienes que pensar que ahora vas a encontrar a lo mejor profesores que te guíen o te ayuden, pero los cultores ya no están. Y si no lo aprovechamos en aquel tiempo en que estaban, malamente podemos ahora empezar a recordar su pasado. Entonces... ¿A quién le recuerda usted en vivo haber visto hacer este trabajo? Habló de Canahue, ¿cierto? No, yo estuve con ellos siempre. O sea, a ver, yo tuve la suerte, como te digo, de llegar al conjunto cuando aún estaban vivos toda esa gente, Cuacho Molina, José Concepción Bamonde, que era Canahue, don Jerónimo Barría, La Liebre, ¿cómo se llamaba? También era Barría, La Liebre, don Eusebio Barría, de aquí el astillero, una persona pero impecable, cómo practicaba su trabajo en terreno. Entonces su lugar era una verdadera escuela, ¿ah? Porque encontrabas todo, encontrabas el significado de las plantas, encontrabas el molino de agua, encontrabas el asunto del bosque nativo. Entonces era como muy importante también encontrarte con personas de eso que te instruyen sobre la vida. Con todo el contexto, digamos. Entonces los cultores, estaba también la Rosario Güey, se me mataría si no lo nombro. Con la Rosario, claro, a veces se iba a dormir a mi casa.
Y era una mujer muy sabia, la Rosalia tenía muy claro el asunto de los... ¿Cuánto de esta gente que se quedaron por las islas? Los desertores. Los desertores, exacto. Ella tenía muy claro y me contaba la historia de los desertores muy bien, muy didácticamente. Entonces, yo creo que cada vez que estuvimos cerca de un cultor, estuvimos cerca de una biblioteca, porque había mucho que aprender con Canahue. Hicimos viajes a Santiago, a encuentros folclóricos. Don Coche Molina, divino, doña Adela Díaz, una vieja de la medicina natural, digamos, de la medicina, la práctica de la medicina natural. Y eso, entonces, ¿cómo no agradecer a la vida? Si con esa persona nos enriquecimos, nos cultivamos, nadie nos contó un cuento. Ellos, presencialmente, fueron nuestros guías y nuestros padres. Nosotros, por ejemplo, practicábamos con Coche Molina las danzas en su casa, con su familia, porque estos viejos tenían la suerte de hacer participar a toda la familia en sus cuentos. Todos sabían las danzas, todos sabían los cantos, todo. Así es que, y por este otro lado, teníamos a los chicos del acordeones. ¿Cómo se llamaba este viejito? Rómulo Águila. Con Rómulo Águila había una gente de Cucao que te entregaba mucha información sobre artesanía. Había otro por allá por Chonchi que trabajaba en el asunto de la madera, hacía candados el señor Vito, hacía candados de madera. Entonces Lalo, como le gustaba eso, o sea, a Lalo le gustaba todo el cuento, andaba detrás de esos viejos y buscaba todo, andaba con sus candados de madera, con todas las cosas, muy informado siempre y con mucho deseo de aprender más, pues eso era lo más importante que teníamos nosotros. Imagínate que dejábamos tirados a nuestros hijos en la casa y salíamos a andar por allí. Hoy día no sé si alguien lo haría. Muy poco. Muy poco. Profe Norma, ¿y eso con todos recursos particulares? ¿Había algún recurso que le ayudaba al municipio? Cuéntenos, ¿cómo se hacía eso? ¿Con qué recursos se salía? No vamos a hablar de recursos de nada. Nosotros hicimos por largos años la peña sin ningún apoyo económico, sin ninguna ayuda de nada. Salimos a terreno con lo que tenía nuestro bolsillo y a llevarle a la gente también lo que podíamos. Pero nunca hubo un respaldo, nunca. No puede decir el municipio que gastó dinero en mantener nuestra agrupación. ¿Y cómo eran esas salidas a terreno, a conocer a los cultores, a visitar a los cultores? ¿Cómo lo hacían ustedes como integrantes del ministerio? ¿Cómo se dividían? Ah, claro, o sea, de primera, como te digo, cometimos el error de ir todos a un mismo lugar y sin ningún programa de trabajo, digamos, salían Claro, era ir nomás. Era Claro, ir nomás. los 15 ahí ya. Sí. Entonces después ya no, pues o sea, si los viejos decían tengo tiempo el sábado a las 3 de la tarde, nosotros partíamos con un programa, 3 personas, no más de 3, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no puedan poner nerviosos a dueñas de casas que tenían que atender y todo eso. Entonces ya teníamos un programa de recopilación casi enmarcada. Nombre del cultor, edad, fecha de nacimiento, siempre me acuerdo. Era como una encuesta. Sí, como quién va a salir a una entrevista. Claro, así que bien así, bien cuadrado, era nuestra investigación en aquellos tiempos. Pero sí, ahora yo tengo no había grabadora, no había filmadora. Entonces, a lo mucho podías tener una fotografía. Entonces tenías que aprenderte, en el momento que estaba citado a los viejos, muy bien las letras y muy bien la coreografía. Entonces, ¿qué pasaba cuando de repente llegábamos acá y nos dábamos cuenta que la vuelta no era a la derecha, no era a la izquierda, como que vuelta para allá y donde los viejos a molestarlos? Por eso que el libro dice andanzas, marihuanza y jodienda, del verbo joder, que no se tome como los argentinos que usan el joder para otra cosa. Joder porque aquí para todos ya viniste a joder, ¿sabes?
Era más o menos una cosa así. Volvimos a joder, pobre viejo, lo dejamos tranquilo. ¿Para qué lo agarramos? Y ahí tenían personas ustedes dedicadas a los que eran los músicos, los que danzaban, después ya lo fueron eligiendo todos, po, sus integrantes. Claro, no, el músico tenía que ir, director de danza tenía que ir, por ejemplo. Ya, si íbamos a buscar una danza, claro, tenía que ser la pareja más el músico, y el músico tenía que estar tremendamente atento, como te digo, que no se le vaya a caer un sol ni un do, porque imagínate que solo tenía su guitarra y su cabeza Para memorizar. para po. memorizar, claro, no había esos medios. Y lo mismo, si por ejemplo nosotros ahora decía, tienes que ceñirte al pie de la letra lo que te dice el cultor. Hay que respetar al cultor, pero de lo que diga. Hasta los días de hoy nos preguntamos si eso debiera ser así o debiéramos indagar si es algún modismo, forma de hablar que usaban ellos. Grabamos el costillar. El costillarcito mío me lo han querido quitar. Y hay una parte que dice, porque ahora se usa de aquí salir zafar. Así lo cantó y así lo grabamos. ¿Qué significa eso? Hasta los días de hoy no sabemos. Entonces, después, así, como revolviendo un poco, salir es el que decía salir, pero es salir. Zafar era antes salir a parrandear, a charlatar, y zafar. ¿Ah? Por eso que era un zafado, porque se andaba así. Yo creo que, tanto pensando por ahí, estaba la respuesta de la letra, pero ya está grabado así. ¿Y cómo recuerda el primer trabajo que ustedes pudieron grabar? ¿En qué año fue? Ahí también que nos nombre con qué aporte, postularon algún fondo también entre ustedes para poder tener registro de todo lo que habían andado en el campo. El fondo era nuestro nomás, a veces la peña nos dejaba los recursos para movernos durante el año. Fíjate que nosotros fuimos a grabar 2 veces a Santiago, el primer cassette, donde está el himno Chiloé, el número 2, no recuerdo bien, ya. En aquellos tiempos, hijita, solo se podía hacer las grabaciones en Santiago. Ahí estaban los medios tecnológicos y todo lo que se necesita para la grabación. Por lo tanto, teníamos que costearnos nuestra estadía, nuestros pasajes. Si salió mal, no sé, la grabación de la cuarta, quinta canción, repetirla hasta que salga, pues eso podía significar un día. Y nunca tuvimos apoyo, no te digo, no hay ningún aporte ni de la cultura, ni de nada, que digamos menos mal que alguien nos apoyó. Nada. Todo era pulso entonces en esos años. No, todo era. Y te digo que gracias a la peña pudimos hacer varias cosas. Esa peña fue milagrosa porque gracias a la peña nosotros podíamos ir, por ejemplo, si nos invitaban a hubo una vez un encuentro religioso en Santiago. Nos pidieron llevar la misa al santuario de Sor Teresa de los Andes. Igual, o sea, el santuario te invita, pero no te va a costear, imagínate, de un grupo. Así que todas esas cosas, por ejemplo, las hacíamos, participábamos de todos los encuentros que nos invitaban, pero por tu cuenta. Menos mal que teníamos un tesorero bien tacaño, sí, bien cuidaba la plata, era una pelea para que nos pague la comida. ¿Y recorrieron, aparte de Santiago, qué otras partes de Chile han tenido la posibilidad de estar ustedes como magisterio? Sí, no, sí. Dije, tenemos buen recorrido, sí. Nosotros hemos estado en Temuco, Concepción, estuvimos en ¿cómo se llama este lugar cerca de Temuco? Lautaro. Estuvimos en Santiago, estuvimos en Argentina, en Río Grande 2 veces, en Gallego, en Punta Arenas, no sé dónde más. Puerto Montt, obviamente, todos estos lugares cercanos, ¿no? Nos faltamos Osorno. Estos lugares que están más cerca los recorrimos todos. Vamos ahora a lo que habíamos hablado en delante un poquito de cómo recuerda esos encuentros de magisterio, porque nosotros bien sabemos que antes en cada comuna había un magisterio. Sí, sí.
Entonces, ¿cómo se organizaban ustedes para tener esos encuentros? Háblenos un poquito de esa experiencia. Los encuentros de magisterio marcaron una época gloriosa, yo diría, gloriosa, porque no era un encuentro por ir y participar, ¿no? Sino que era la entrega de una obra en escena, ¿no? O sea, tenías que tener una puesta de escena con una obra, pero de Chiloé, o sea, por ejemplo, La Maja. Al conjunto también llegó a Rancagua con la tiradura de casa. A Rancagua también llegó allá. Y yo diría que los conjuntos de magisterio marcaron la época seria de la cultura, porque estos encuentros eran tan exigentes que tú pasabas a veces el año preparándote para esa ocasión. Imagínate lo que era poder reunir en una escena las danzas, la música, el canto y más encima una costumbre. Yo me acuerdo de la obra del conjunto de repente, el casamiento, por ejemplo, el medán de papa, todo eso se preparaba exclusivamente para los encuentros. O sea, tú no podías ir a un encuentro si no llevabas una obra. Y los encuentros eran rotativos, eran de Chiloé. Los encuentros eran rotativos, Ancú, Castro, Quellón parece también, Quellón, si también tuvieron magisterio en Quellón, muy bueno, Machado, bien repetido. Ahora, ¿cuándo se terminaron estos encuentros? Siempre pasa que alguien, como te dije yo, va con la ambición de ser el mejor, la mejor organización, el mejor acuerdo. Y Ancud invitó a un conjunto de zona central y rompió todos los esquemas que habían de los encuentros de magisterio. Al siguiente año ya no se hizo nada. Y ahí se murió, o sea, se perdió todo. Mire, y cuando le tocaba organizar cada comuna, por ejemplo, ustedes cuando le tocó Castro, ¿ustedes hacían el planteamiento de lo que iban a requerir o eso existía para cada magisterio? ¿O cada uno podía decir, no, las exigencias de Castro van a ser esta y esta? ¿O había una exigencia general para cada comuna? Ni poner en primera plana a uno, no, todos teníamos que someternos a la... ¿Y cómo fue cuando ustedes tuvieron que organizar el encuentro en Castro? ¿Dónde lo hicieron? ¿De partida tener un lugar? Fue bueno igual porque en ese tiempo, todavía no habían, creo que los magisterios fueron los primeros en cada lugar, entonces todavía no habían otros que te hagan la competencia o otros que le quiten la importancia que tenía el encuentro, ¿ya? Era tan esperado como una gran obra de teatro. Entonces aquí tampoco no nos gustó mucho, en ese tiempo estaba el Politécnico. Y el Politécnico sirvió de mucho, fue un albergue para muchas cosas. Claro, con el internado, todo. De eso te iba a decir, tenía todo, ¿verdad? Todo, internado, cocina, tenía esto, el gimnasio, tenía que podías construir espacio, teníamos que construir escenarios, había todo. Así que una gratitud pasado el tiempo a la gente del Liceo Politécnico que mantuvo un tremendo espacio toda la vida para la comunidad y para la cultura. Mire, qué bonito. Tía Normita, ¿y cómo se hacía esto de organizarse para las primeras peñas folclóricas de aquí de la ciudad de Castro? Buena pregunta, dijo otra vez. Mira, yo creo que la organización de las peñas consistía en el sacrificio y el amor patrio, digo yo. Porque si no tenías nada, ¿cómo recorre la isla de Teuquelín? ¿Cómo recorre Canaán? ¿Quién, qué yo, qué sé yo? O sea, primero el respaldo económico del año anterior, o a ver cómo lo hacemos, una cosa que decía. Entonces se recorrían
todos los lugares. Yo no sé cómo lo hacía ese Raúl Miranda, que era bueno para esa lecera. Yo no sabía andar a caballo, sabía todo, entonces, porque había, por ejemplo, vehículos que llegaban hasta Alcagüe. Pero resulta que la costa interesante estaba de ahí por allá. Ahí estaban todos los más altos pilares de los folclóricos, que eran los cultores. Así que ahí agarraba un caballo y se metía por allá. Y después lo acompañaba a alguien. Después ya nos organizábamos también de a tres para ir a Chonchi y otro para ir a Cucao. Pero era un recorrido muy sacrificado, porque ni siquiera vas a pensar que podías pasar a comer en el camino, no eran los tiempos de ahora, no había nada. Y tenías que tener esa cartelera de gente que iba a actuar por lo menos un mes antes. ¿Ah? Un mes antes de tener claro quiénes son tus artistas que yo para la peña, ¿por qué? Porque tenías que armar el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y volver para allá a estar los cultores. ¿Ah? Volver para allá para decirles, mire, usted puede ir el 17, ya, usted puede, entonces era un trabajo realmente de hormiga, de mucho sacrificio, pero de mucho amor, tiene que haber sido de mucho amor, ¿no? ¿Cuántos días duraba la peña antiguamente? 17 días, 15 días, sin parar, y llena total, o sea, te digo, con gente de tope a tope. ¿Dónde se comenzó a hacer esta peña folclórica? Ya, ¿en qué íbamos, mi hijita? A ver qué tenía yo anotado. Estamos donde se empezaron ¿dónde partieron las peñas? ¿En qué lugar físico? Ah, ya. Bueno, las peñas, yo creo que empezaron con la característica que siempre tienen todos los espectáculos que tienen que ver con esa envergadura, que son en el lugar más rústico, más pobre y el menos pensado. Así nació el conjunto, yo creo, en un árbol de la plaza, debajo de un árbol de la plaza. Ahí empezaron a reunirse los cantores, digamos, después se sumaron los bailarines, hasta que pasó a ser un espectáculo de cada tarde del mes de febrero. Imagínate tú ir a la plaza y en aquellos años encontrarte con la actuación de un conjunto de un árbol, después ya fueron poniendo mesitas. Cuando se hizo Chico el Espacio, se trasladaron ahí donde está ahora la Dirección Provincial de Educación. Eso era como un sitioriazo así, sin nada, entonces estaba todo. Ahí construyeron ya la primera peña, digamos, con piso de tierra y todo lo que puedes imaginar. La polvadera nomás que quedaba cuando bailaban cuecas a Fillojo, porque imagínate que ni tabla le pusieron nada así. Por eso recordaba esa peña. Y siempre en el verano. Y siempre era en el verano, claro, en el verano, pues de febrero sobre todo. Así que... ¿Y chascarros de esa fecha que se acuerda usted? Oh, Tallas. Allí pasaban tantas cosas, pero el problema era como te dijera yo, que de repente uno no se daba cuenta que sus tallas, las que contábamos con Raúl, te decía yo, nos punteábamos los dos. Ya vos vieja, cuéntate esa, o mándame esa, o hazme el favor, ya, listo. Y empezaba las tallas. Y una vez conté una talla, yo la encuentro espectacular, que después obviamente que lo copiaron hasta los del Yauquil, los de Quillón, ¿cuánto es? Que me contó un tío de él justamente. Yo le decía, de mi posición en la talla, porque era esa de los 40 kilos netos. Tiene que de las bolsas de quintales cuando le hacían ropa interior. Sí, y un gallo se le abrió el Marruecos y se le apareció la cantidad de kilos que tenía el quintal de minas, 40 kilos de minas. Entonces ahí entenderán que aparte que la talla era más o menos buena, la marita que no aguantaba mucho, dijo, se meó entera. Porque, o sea, no había ni escuchado ninguna casualidad, el chiste era real, era auténtico, digamos, era único. De ya, de repente uno ensaya los otros, pero este no, porque este
ya con Raúl no salía la cuestión. Era natural. Oye, pero esa varita se me ve entera, ¿cómo sale del escenario a cambiarse de ropa si no tenía ni una muda ahí? Así que no, nos pasaban muchas cosas, muchas. Nosotros también reflexionando un poco de lo que ha sido este trabajo de los magisterios, le quise hacer una pregunta también importante. No sé cómo podríamos graficar esta pregunta, ¿cómo se puede separar el trabajo dentro de un conjunto con la docencia propiamente tal? ¿Cuándo se da ese tiempo? ¿O cómo es esa labor? ¿Cómo separar tu trabajo diario de tu... Sí, como docente, con el trabajo ya como folclorista dentro de un conjunto magisterio. ¿Cómo se repartían los tiempos? Porque sabemos que la labor de un profesor uno está ahí varias horas al día. ¿En qué momento ustedes tenían ese espacio? Por eso que te dijera, mi comadre, leso nomás seríamos que dejamos abandonado a nuestra familia para andar en esos trajines. Porque tú tienes que entender que el único día que teníamos era el sábado y el domingo. Así es. Claro, porque nosotros en esos tiempos se trabajaba hasta las 3, 4 de la tarde, qué sé yo, en el invierno todo oscuro. Entonces, el único día libre, digamos, en nuestro trabajo era sábado y domingo. Y ese tiempo lo dedicábamos a salir a terreno, ¿me entiendes? O sea, nuestra nutrición, nuestra sabiduría lo captábamos de los cultores que ellos mismos ya tenían como destinado el día sábado domingo para atenderlo, o para recibirnos, qué sé yo. Quería solamente como plantear, porque el humor, años después, formó parte también de muchos grupos. Claro. Como que el grupo que no tenía humor no era grupo, No era un de grupo Chiloé. folclórico, claro. Sobre todo cuando uno viaja Claro. para afuera, Claro. ¿cierto? Y mujer haciendo humor, yo creo que también fue difícil para la sociedad. Sí. No era bien visto, como se dice, no era bien visto. Claro, o y sea, usted el chiste que contó igual de grueso calibre, y yo me imagino que igual tiene que haber pasado momentos así, pero que fíjate, no les caía bien, sobre todo a sí, los varones. Pues. pero fíjate que después como que el conjunto se acostumbró y empezó, yo le decía, a estrujar a sus dos lesos, porque no había conjunto si no había talla, chiste, lo que fuese, ¿cierto? No podía faltar, porque era ya parte de nuestra característica, nosotros éramos así. Y le decíamos, mira, si nadie, ningún campesino, ninguna minga se hace en medio de la tristeza o la pena. Si tú te das cuenta, los viejos son secos para sus tallas, secos para sus, digamos, para sus decires. Entonces, de repente, esto se plasma muy bien en los mensajes. Los mensajes son una muestra auténtica de cómo se decían las cosas o cómo se hacía. Entonces, es tu problema. O lo tomas a mal o lo tomas a bien. Esta mujer se paró en el escenario, por ejemplo, la de la barriga, la liebre. Era como la maiga de ahora, ¿ya? Y era esperada, y era aplaudida, y era apetecida, porque marcamos eso, yo creo, nosotros, de romper los esquemas entre hombres y mujeres. Usted tiene un material ahí debajo de sus apuntes, lo podría mostrar, ¿cierto? Y contarnos ahí, para la gente que no conoce ese material, ¿qué puede encontrar ahí? ¿Qué puede encontrar en ese material que tiene usted? Mira, por ejemplo, es un texto que sacamos cuando se cumplieron los 25 años del magisterio de Castro. Este es el que tengo, que se llama Andanza, Marihuanza y Jodienda. ¿Ya? La importancia de este texto, digamos, es que tiene la historia del conjunto. Tiene, por ejemplo, aportes de otros historiadores de la universidad. Tiene la vida y obra de cada cultor,
el aporte religioso, ya. O sea, está hecho para guardarlo para la eternidad. Y cada danza está hecha con su parte, digamos, musical. Ahí, por ejemplo, está, a ver si encuentro, ¿quién estará por acá? Don Jerónimo Barranilla y su familia. Yo te doy cómo ellos comprometían a toda su familia para participar del... Es una clara muestra de que está entregando una cueca. Está la Rosario Boix. La Rosario. Este es Canahuito. Eso, profe Norma, nació después de todo lo que ustedes habían recopilado por muchos años, todos sus apuntes, esos cuadernos, me imagino. Este es don Rómulo Águila, todo, este es el Pollo Soto de Ancú. Los bailarines de Canahue, de ahí están todas las plantas coreográficas con sus respectivos, ¿cómo se llama este musical? Listo. La partitura estaba. Las partituras, eso. Ya no me pidas que tenga memoria. ¿Dónde eso se puede encontrar, profe Norma, si alguien quiere adquirir ese material? Porque a lo mejor muchos lo van a conocer en el programa del próximo miércoles. Aquí está la liebre. Una de las grandes características de la liebre era que ella bailaba, fue una de las que entró bailando con la botella. Entonces dejó ese gran legado que y era como recitadora. Mira, este libro solamente lo tengo yo y vale 5.000 pesos. Ah, ¿usted lo vende? Sí, porque quedaron del conjunto aquí, quedaron esos, y vale 5.000 pesos, pero que tiene una historia completa de todo lo que es el color de... Todo lo que es la historia del conjunto. Sí, de lo que hizo el conjunto, De lo digamos, que- claro, de lo que recogió y no hizo. ¿Qué les podría contar ahora a sus amigos que siguen en el Magisterio de Castro, que quizás van a ver este programa? ¿Les quiere mandar algún saludo? ¿Qué les quisiera contar así a sus compañeros? Hablando de nuevo con Raúl Miranda, le decíamos los porfiados, porque son los únicos que siguen luchando por mantenerse vivos en el tiempo. Entonces eso se le agradece, eso además se valora, porque cuesta mucho hoy día, demasiado cuesta mantener una institución que tenga que ver con el folclore, porque hoy día la gente está preocupada de otras cosas, pero no de la cultura. Y yo creo que también aquí, a todos los medios que se puedan, le falta como, un apoyo más, el respaldo siempre vivo, de que los conjuntos están vigentes y están presentes, entonces habría que tenerlos en cuenta. Profe Norma, y ya para ir cerrando un poco esta pequeña pero valerosa entrevista, yo quisiera que también les diéramos yo quisiera que le diéramos un espacio para que usted dé un mensaje también a cada televidente de este programa, del Trabún de los Pigüeles, que nosotros, como cada miércoles, nosotros estamos dando una temática nueva. Nosotros queremos darle un espacio, de darle quizás algún mensaje, quizás algún exalumno o exalumna. Claro, contarle que no ve mucha gente del campo, profe Norma. Sí, Mucha gente del campo. sí, el dragón de los pigüeles. El trabún. Trabón. El trabún, que es como el término... El trabún. Sí, pues es como el término huilliche de decir Sí, reunión. sí, trabún de los pigüeles, tienes razón. Mira, yo creo que todas aquellas personas que de alguna u otra forma se dedican a difundir, a buscar, a transmitir quehaceres relacionados con la cultura de nuestro pueblo, hacen un trabajo maravilloso, un trabajo de un valor incalculable, porque cada día, como digo, cuesta más hacer cosas que sea enaltecer la cultura nuestra, porque estamos preocupados de otras cosas. Sin embargo, gracias a Dios que aún quedan valientes, que aún quedan grandes personas que aman a su tierra, que quieren un archipiélago distinto, que quieren salir adelante a como dé lugar con esta tarea de
multiplicar los actores de nuestro folclore. Bueno, entonces terminamos acá la conversación con Marco, la profe Norma, que estamos en La Acuarela. Un gusto habernos encontrado después de tantos años, Sí, ¿cierto? Después sí. de ¿Te la acuerdas de tu mamá pizarra, cuando de la pizarra tiza, Sí, pues. Y de tirar la oreja, esta chica de mierda. de encontrarnos ahora por la pantalla. Muchas gracias, profesora, y estaremos compartiendo acá toda esta entrevista en el Dragón de los Pigüeles Me este avisan, miércoles. me avisan. ¿Cómo no? Muchas gracias.